A continuación, voy a leer los mensajes dados a un fraile franciscano y voy a empezar por leerles el mensaje que le dio nuestra Santísima Madre al fraile franciscano y les voy a leer un poco también acerca de su historia. Revelación al fraile David López sobre la gran tribulación y los 3 días de oscuridad. Esta revelación fue dada a él en Estados Unidos. La historia de Fray David López es esta. Él es un monje franciscano que vivió en los Estados Unidos desde hace muchos años y tiene un pequeño hospital en la ciudad de Weslaco, Texas, donde él da hospitalidad y asistencia a los emigrantes ilegales. Fray David se encarga personalmente de las personas que al mismo tiempo sufren de parálisis cerebral, que les causa dificultad para hablar. Pero fue el día 14 de agosto del año 1987, mientras él se encontraba en peregrinación a Medjugorje, donde actualmente se está apareciendo nuestra Santísima Madre, donde él recibió un mensaje de la Santísima Virgen, en la que le anunciaba un periodo de 3 días de oscuridad y de gran tribulación. La siguiente es la traducción al inglés de un artículo. Este artículo es una traducción escrita personalmente por Fray David López. ¿Cómo fue que Fray David López llegó a la conclusión de publicar el mensaje de la Virgen? Esto es lo que él dice. Escribí el mensaje de la Virgen el día 11 de septiembre del año 1987. Lo evité durante casi un mes. Intenté que me disuadieran de hacer público este mensaje, pero nadie lo hizo. Así que fui a mi director espiritual y él me dijo que lo escribiera, pero no lo hice. El día 11 de septiembre fui a San Antonio, Texas. Fui allí unos días antes para organizar los preparativos para la visita del Papa Juan Pablo II. Mis amigos me llevaron al santuario de Częstochowa, donde recé ante el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. A las 11:40, como yo tenía la sensación de que el Señor me estaba diciendo que me fuera de allí para la parte principal de la iglesia, la capilla del Santísimo Sacramento está al lado de la parte principal de la iglesia. Así que fui y empecé a rezar el rosario ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eran las 11:45, cuando sin razón en particular alcé los ojos y vi que la estatua estaba animada. La estatua me reveló algunas cosas privadas de mis amigos y me llamó la atención sobre el hecho de que yo no había hecho caso sobre lo que se me había pedido. Entonces dijo: quiero que escribas el mensaje que te he dicho en Medjugorje antes de que te olvides, y quiero que lo lleves al obispo para su aprobación. Así que pensé, si lo que me ha dicho acerca de mis amigos es cierto, escribiré el mensaje en silencio. Hablé con mis amigos lo que la Virgen me reveló sobre ellos, y todo era cierto, así que yo no tenía más excusas. Decidí escribir el mensaje. 2 semanas más tarde, fui al obispo, que es el obispo John Joseph, y que ya no está a cargo de la diócesis de Brownsville, Texas, y le mostré lo que había escrito, esperando que no me creyera y que no me diera su aprobación, pero esto no sucedió. Él dijo: David, estas palabras no son nuevas, este mensaje no es tuyo, y no debes guardarlo para ti solo, es para el mundo entero, y yo no te impediré la publicación de estas palabras, pero ten cuidado, porque no todos quieren aceptar y entender. Ciertamente no hay ningún error de tipo doctrinal, espiritual o moral. Fray David pide tener explícitamente en cuenta que el obispo John, cuyo apellido es Fitzpatrick, no ha dado su aprobación oficial a este mensaje, solamente dio su opinión al leerlo y vio que no hubiera ningún tipo de error doctrinal y nada opuesto a nuestra iglesia.
Este es el registro de acontecimientos de los que fui protagonista. A continuación vamos a leer de las mismas palabras de Fray David lo que él expresa. Y dice así: el día 14 de agosto de 1987, cuando estaba en Medjugorje, tuve el privilegio de estar en la habitación de las apariciones, al mismo tiempo en que la señora se estaba apareciendo a los videntes, y tuve el placer de entregar los pedidos de oración a los videntes y artículos religiosos que mucha gente me había encomendado. A pesar de que este privilegio era grande, no fue tan importante en comparación con la revelación que la Virgen me dio más tarde. Después de la aparición, los videntes mencionaron el hecho de que la Virgen quería hablar con ellos esa noche en el Monte de la Cruz, Križevak. Más tarde esa noche, mucha gente los siguió mientras subían la montaña. Yo no fui hasta puntos suspensivos. A las 2 de la mañana, fui con mi amigo don Eduardo Villa. La subida a la montaña lo hice hasta la mitad del camino, porque la subida era demasiado difícil para mí. Mientras estuve allí, recité 15 décadas del rosario y hablé con la gente que pasaba por allí. Mi amigo don Villa siguió solo. Me quedé allí durante 2 horas. Cuando mi amigo bajó, fuimos a misa en inglés, en la iglesia de Santiago, y luego regresamos a la casa de la familia que nos hospedaba. Más tarde, mi amigo regresó a la montaña y yo me quedé solo en casa. Cuando yo estaba en la montaña por la mañana, me enteré de que la Virgen había dicho a los videntes que por ser la fiesta de la Anunciación, una fecha muy especial, los que estaban cerca de la habitación de las apariciones habían recibido dones y gracias especiales. Cuando estaba en mi habitación meditando sobre este tema y al mismo tiempo que había recitado las 15 décadas del rosario, que había ido a misa y no había necesidad de volver a salir y recitar otro rosario. Sin embargo, tal vez la Virgen no quiere que vayamos. Entonces oí una voz dentro de mí que me dijo: ¿y qué razón habría para que no vuelvas? La familia que nos acogió en Medjugorje era de un taxista que se convirtió en mi amigo y me dijo: no tome ningún otro taxi, lo llevaré yo a donde usted quiera y no tendrá que pagar. Así que le dije a nuestra Madre María: si el conductor retorna a tiempo, voy allí, de lo contrario no voy. El taxi llegó a tiempo y el conductor me preguntó si quería ir a la rectoría. Le dije que sí. Cuando llegué, unos amigos me dieron una silla plegable. Me senté cerca de la ventana de la habitación de las apariciones y empecé a rezar el rosario con la gente. A las 18 horas vi a los videntes entrar a la rectoría. Habíamos empezado a rezar el cuarto misterio doloroso. Cuando perdí la conciencia, no podía ver ni oír a nadie. Lo único que recuerdo es que sentí la presencia de la Virgen. Oí su voz, la voz dulce de una mujer sabia y comprensiva, que me hablaba en inglés, pero no la pude ver. Las palabras del mensaje y la impresión que tuve me asustaron, pero no por lo que estaba escuchando, no por las palabras mismas, sino por la responsabilidad que la Virgen me daba, porque sabía que el mensaje que se me estaba comunicando involucraba el deber de informarlo, y yo no quiero vivir la vida de persecución que vivieron otros profetas. Así que me negué a escuchar y regresé a mi rosario, pero ella siguió hablando y no me permitía orar. Cuando terminé, me levanté tan rápido como pude. El conductor me llevó de vuelta a mi habitación. Entonces empecé a rezar en voz alta, porque no quería escuchar la voz interior, aunque sabía que la experiencia era real. Media hora más tarde llegó mi amigo, don Villa. Le relaté los hechos ocurridos y le referí el mensaje que había recibido. Me preguntó si había leído el libro
The 3 Days of Darkness, Los 3 días de oscuridad, un libro del que yo nunca había oído hablar. Así que me dijo: estás describiendo exactamente lo que está escrito en ese libro. Debo explicar que las palabras que he escrito primeramente son las palabras exactas del mensaje que me ha dado la Virgen, mientras que el segundo texto contiene mis impresiones y también da más información de la Santísima Virgen María, de lo que sucederá. Este es el mensaje de la Santísima Virgen María, y es un mensaje para toda la humanidad. Dios no hace acepción de gentes. Dios no hace a un lado a las personas, sean ateas, sean protestantes, sean lo que sean. Así que este mensaje es un mensaje para todo el mundo. Y el mensaje dice así: no tengas miedo de 3 días de oscuridad que vendrán sobre la tierra, porque los que viven mi mensaje y siguen una vida de oración interior serán alertados por una voz interior de los 3 días, una semana antes de que ocurran. Mis hijos deben continuar arrepintiéndose de sus pecados y deben orar más, como yo lo he recomendado. Deben procurarse tener agua bendita, artículos religiosos benditos y tener una especial devoción al Sagrado Corazón de Jesús, dejando siempre una luz de vigilia delante de Él. Deben contentarse con satisfacer las necesidades básicas de la vida y ser menos dependientes de los bienes materiales. Los sacerdotes no solo deben de ocuparse de su vida de oración interior, sino también de desarrollar la vida de oración interior de sus feligreses. Del mismo modo deben evitar a los que hablan de revoluciones y rebeliones. Aquellos que hablan de la revolución y rebelión son los discípulos del Anticristo. Estoy triste por los religiosos de Occidente que han renunciado a sus señas de consagración. Sobre todo, serán tentados por Satanás y no serán capaces de resistir los ataques espirituales y físicos. Deben volver a una vida de santidad y obediencia a Cristo, mi Hijo. No tengan miedo de nada ni de nadie. Refúgiense en el amor de Dios mediante la oración, la lectura de las Escrituras y recibiendo los sacramentos. Yo estaré con ustedes durante el tiempo de la angustia, y mis hijos pueden confiar en mí para encontrar un refugio seguro. Aquellos que están luchando para vencer los pecados personales no deben desesperarse, porque Dios tendrá en cuenta sus deseos y sus esfuerzos por superar sus pecados. Vayan en la paz de Dios. Voy a hacer una pequeña nota aquí, en estas últimas palabras de nuestra Santísima Madre, donde ella dice que aquellas personas que están luchando por superar sus pecados personales no deben desesperarse. Ella nos está diciendo que sigamos teniendo confianza en Dios, porque Dios tomará en cuenta nuestros deseos y nuestros esfuerzos por superar nuestros pecados. Esto es muy hermoso, estas palabras de nuestra Madre, porque esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, donde Él habla de las bienaventuranzas. Y Él dice: bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y acuérdense de una cosa, que cuando se menciona justicia, no estamos hablando en cuestión de justicia como venganza, o cuando a alguien le roban algo, o le hacen algún daño, o han matado a un familiar. No. Cuando Jesús habla de justicia en la Biblia, Él no está hablando de ese tipo de justicia humana. Él está hablando de la santidad. Aquellas personas que tienen hambre y sed de santidad. Y si ustedes no me lo creen, pues no tienen que creérmelo, ¿verdad? Yo les recomendaría que fueran a hablar con un sacerdote, pero con un sacerdote verdaderamente que esté caminando en los caminos de Dios, para que no los confundan más. Y ustedes mismos lo pueden encontrar en la misma Biblia, leyendo la Biblia. Cuando Dios habla de la justicia, no está hablando precisamente de su cólera, o está hablando de que Él va a tomar cuentas de las personas,
porque la justicia no viene en esas cosas nada más, y nosotros tristemente enfocamos todo en términos muy humanos y nos quedamos muy limitados, y la justicia de Dios es mucho más que eso. Bueno, continuó con las impresiones de Fray David y otras informaciones que ha recibido de la Santísima Virgen. Durante estos 3 días de oscuridad no será dejado en el infierno ningún demonio. Todos estarán en la tierra. Estos 3 días serán tan oscuros que ni siquiera podrán ver las manos delante de su rostro. En aquellos días, quienes no estén en estado de gracia morirán de terror por causa de los terribles demonios que vendrán. La señora me dijo que cerrara todas las puertas y ventanas y no responda a nadie que llame desde afuera. La mayor tentación que tendremos será porque el diablo imitará la voz de nuestros seres queridos. Ella dijo, por favor, no escuchen, porque esos no son sus seres queridos. Los demonios estarán tratando de atraerlos fuera de casa. Voy a hacer una pauta pequeña aquí y nada más les voy a recomendar que lean los mensajes que dio nuestra Santísima Madre en La Salette, Francia, en los años 1800, a Melania y a Maximino. Y estas revelaciones son revelaciones aprobadas por la Iglesia Católica. Y continuó con las impresiones de Fray David. En cuanto al lugar donde vivo, a principios de los 3 días, habrá personas que tratarán de cruzar el río, entre paréntesis, Río Grande, pero no tendrán éxito porque no serán capaces de ver y se ahogarán. Entrarán tan aterrorizados que se matarán unos a otros y morirán en un estado de pecado. La señora me dijo que Dios eligió a algunas personas que serán mártires al inicio de los 3 días de oscuridad, pero no deben tener miedo. Dios les dará la perseverancia, y después del martirio los ángeles los llevarán en cuerpo y alma al cielo. Ella insiste en que oremos al Señor para que esos días no vengan en el invierno y que no haya mujeres embarazadas a punto de dar a luz, porque si suceden en el invierno, el frío será intenso, no habrá ningún medio de calor artificial y las mujeres que están para dar a luz no tendrán atención médica. Me dio 2 gracias que no puedo revelárselas a nadie. También me dijo, la gente no debe de ir en busca de signos y no debe perder el tiempo tratando de localizar la fecha. Me sugirió esto porque dijo que había un hombre que predicaba la fecha exacta de los 3 días de oscuridad. Cuando le pregunté a la señora de esta profecía, ella solo dijo, ten cuidado con los que dan fechas. Si se conociera la fecha, la gente viviría solo atendiendo a la fecha y no se convertiría por amor a Dios. Dijo que las horas de oscuridad serán solo 72, o sea 3 días, y la única manera será contar por los relojes mecánicos, porque no habrá electricidad. Después de esta purificación será primavera, todo será verde y todo estará limpio, el agua será cristalina, incluso el agua de los grifos de las casas. No habrá contaminación en el agua, o en el aire, o en los ríos. La cosa más bella es que la gente vivirá en la naturaleza y no trabajará para sobrevivir, sino por amor y en apoyo mutuo. La manera más importante para aplicar este cambio es que se arrepientan y vivan en caridad hoy, vivir en un estado de gracia. Es muy importante construir una comunidad de alianza fraterna donde se pueda contar con el apoyo de los hermanos. Los días de oscuridad serán muy difíciles para las personas solas y padres de familia, donde hay adultos jóvenes, debido a que sus voces serán escuchadas afuera. Los padres deberán enseñar a los hijos e hijas a rezar durante las horas de oscuridad. Las oraciones de los niños serán milagrosas. El siguiente es un mensaje para los sacerdotes.
Quiero agregar que el mensaje a los sacerdotes, ellos tienen la responsabilidad de hablar acerca de estos acontecimientos a todos sus feligreses, de darles fuerza, conversión y decirles que no tengan miedo. Ellos tienen la obligación de transmitir este mensaje y de no tener miedo de comunicarlo, porque el mensaje fue revelado a muchos santos, y no podemos perder el tiempo ignorándolo. Deben hacer todo lo posible por enseñar a la gente a convertirse y a orar. También deben enseñarles a no preocuparse por las posesiones materiales, dinero, poder, trabajo, etc., porque no vale la pena. Del mismo modo, deben predicar cómo prepararse para la muerte. Es importante predicar sobre las cosas finales para los seres humanos: muerte, juicio y paraíso e infierno. Predicar explícitamente sobre la conciencia del pecado, especialmente el pecado mortal, con sus consecuencias mortales. El Señor prefiere una conversión por el amor, pero si es necesario, por temor a represalias. Sin embargo, aceptará cualquier conversión y la recibirá porque Él nos ama y quiere nuestra salvación. Por amor o por miedo, lo único que importa es que nos entreguemos a Él. Los sacerdotes tienen la obligación de guiar a las personas, especialmente a través del ejemplo de su vida y la dedicación absoluta a Cristo. El gran signo que precede a la hora de la tribulación. Antes de la gran tribulación habrá un signo. Vamos a ver en el cielo una cruz roja en un día de cielo despejado, sin nubes. El color rojo representa la sangre de Jesús, que nos ha redimido, y la sangre de los mártires elegidos por Dios en el día de la oscuridad. Esta cruz será vista por todos, cristianos, paganos, ateos, etc., y también por todos aquellos que están preparados. Hay personas que, no habiendo oído hablar del Evangelio, tienen la voz de Dios inscrita en el santuario de su conciencia, los cuales serán guiados por Dios a Cristo. Ellos recibirán la gracia de interpretar el significado de la cruz. Y aquí terminan los escritos del fraile David con respecto al mensaje que recibió en Medjugorje por la Santísima Virgen, que refiere a los 3 días de oscuridad. Si han escuchado o no otras grabaciones que se han hecho con respecto a los mensajes de nuestra Santísima Madre, nuestra Madre Medjugorje nos ruega y nos suplica constantemente que leamos la Biblia. Y dice ella: lean la Biblia, hijos, para que nadie los engañe. Todo lo que ella nos viene a revelar el día de hoy, ella nos viene a explicar acerca de las cosas que han de pasar para que aquellos días no vengan sobre nosotros y nosotros estemos desaprevenidos, sino por el contrario estemos preparados. Y aún así, a pesar de sus mensajes, muchas personas se olvidan de ellos o dejan de practicarlos. Nuestra Madre, en los mensajes que ella da, no se sale absolutamente en el contexto bíblico. Todo lo que ella está diciendo viene en contexto bíblico, viene dicho por los antiguos profetas, viene dicho por los apóstoles y por nuestro Señor Jesucristo, y viene también en el Apocalipsis. Así que la única recomendación que yo les daría a todas las personas que escuchan estos audios es la misma recomendación que nuestra Santísima Madre nos está haciendo constantemente. Oren, conviértanse, vivan una vida buena, vivan en estado de gracia con Dios, sométanse a la voluntad de Dios haciendo obras de misericordia y amando a Dios y amando a su prójimo. Hagan penitencia, actos de reparación, para que en aquellos días, sea quien sea que vaya a dar cuentas a Dios, sea encontrado digno para poder entrar al cielo que Dios ha prometido y para poder vivir la bienaventuranza que el día de hoy gozan los santos. Y les vuelvo a repetir las mismas palabras de nuestra Santísima Madre: lean la Biblia para que nadie los engañe. Que Dios los bendiga. A continuación, voy a leer los mensajes dados a un fraile franciscano. Y voy a empezar por leerles el mensaje que le dio nuestra Santísima Madre al fraile franciscano. Y les voy a leer un poco también acerca de su historia. Revelación al fraile David López
sobre la gran tribulación y los 3 días de oscuridad. Esta revelación fue dada a él en Estados Unidos. La historia de Fray David López es esta. Él es un monje franciscano que vivió en los Estados Unidos desde hace muchos años y tiene un pequeño hospital en la ciudad de Weslaco, Texas, donde él da hospitalidad y asistencia a los emigrantes ilegales. Fray David se encarga personalmente de las personas que al mismo tiempo sufren de parálisis cerebral, que les causa dificultad para hablar. Pero fue el día 14 de agosto del año 1987, mientras él se encontraba en peregrinación a Medjugorje, donde actualmente se está apareciendo Nuestra Santísima Madre, donde él recibió un mensaje de la Santísima Virgen, en la que le anunciaba un periodo de 3 días de oscuridad y de gran tribulación. La siguiente es la traducción al inglés de un artículo. Este artículo es una traducción escrita personalmente por Fray David López. ¿Cómo fue que Fray David López llegó a la conclusión de publicar el mensaje de la Virgen? Esto es lo que él dice. Escribí el mensaje de la Virgen el día 11 de septiembre del año 1987. Lo evité durante casi un mes. Intenté que me disuadieran de hacer público este mensaje, pero nadie lo hizo. Así que fui a mi director espiritual y él me dijo que lo escribiera, pero no lo hice. El día 11 de septiembre fui a San Antonio, Texas. Fui allí unos días antes para organizar los preparativos para la visita del Papa Juan Pablo II. Mis amigos me llevaron al santuario de Częstochowa, donde recé ante Lides, y quiero que lo lleves al obispo para su aprobación. Así que pensé, si lo que me ha dicho acerca de mis amigos es cierto, escribiré el mensaje en silencio. Hablé con mis amigos lo que la Virgen me reveló sobre ellos, y todo era cierto, así que yo no tenía más excusas. Decidí escribir el mensaje. 2 semanas más tarde, fui al obispo, que es el obispo John Joseph, y que ya no está a cargo de la diócesis de Brownsville, Texas, y le mostré lo que había escrito, esperando que no me creyera y que no me diera su aprobación, pero esto no sucedió. Él dijo, David, estas palabras no son nuevas, este mensaje no es tuyo, y no debes guardar Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. A las 11:40, como yo tenía la sensación de que el Señor me estaba diciendo que me fuera de allí para la parte principal de la iglesia, la capilla del Santísimo Sacramento está al lado de la parte principal de la iglesia. Así que fui y empecé a rezar el rosario ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eran las 11:45 cuando, sin razón en particular, alcé los ojos y vi que la estatua estaba animada. La estatua me reveló algunas cosas privadas de mis amigos y me llamó la atención sobre el hecho de que yo no había hecho caso sobre lo que se me había pedido. Entonces dijo, quiero que escribas el mensaje que te he dicho en Medjugorje antes de que te olvides.